Bueno, pues buenos días a todos. Mi nombre es Andrea, llevo la comunicación de la PTEC desde hace poquito. Este es el primer webinar que voy a introducir. Y nada, si queréis, empezamos a presentarnos. Podéis decir vuestro nombre, cargo y entidad a la que pertenecéis. Si os parece, os voy nombrando y uno a uno pues vamos presentándonos. Vamos a empezar por Alejandro López. Cuéntanos. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Buenos días. Buenas. Bueno, nada, simplemente es que tengo un problema de conector técnico de Andece, que es la Asociación Española de la Industria del Prefabricado. Bueno, estaba ansioso de ver qué contáis. Vale, pues muchas gracias. Te hemos escuchado un poco entrecortado, pero bueno, más o menos te hemos entendido. Antonio Gómez Gálvez. No sé si puedes hablar. ¿Sí? Buenos días. Perfecto. Mi nombre es Antonio Gómez. Pertenezco al Departamento de Cooperación Internacional del CDTI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, y estuve ligado a este sector durante más de 10 años intentando acciones de colaboración en I+D con entidades extranjeras, o sea, españolas combinadas con entidades extranjeras. Y bueno, siempre me ha interesado muchísimo el sector, siempre me he vinculado a él, tengo grandes amigos dentro del mismo y por supuesto que el tema de la digitalización, que es imperante y que es totalmente obligatorio, pues me interesa casi como profesional también pues conocer más a fondo la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con Juanma de CTCom, que creo que se acaba de incorporar a la reunión. Estamos presentándonos, nada, brevemente, nombre, cargo y entidad a la que pertenecéis. No sé si Juanma puede hablar, si no pasamos al siguiente que tengo en la lista, que es Mario, de Aparejadores Madrid. Mario. No sé si puede hablar Mario. Bueno, pasamos al siguiente. Miguel Peña Domínguez, ¿está por aquí? Hola Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenas. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a Pedro José Ayala. No sé si puedes hablar. A lo mejor algunos no podéis hablar porque estáis... ¿Sí? Tampoco. Bueno, no sé si... Creo que se acaba de incorporar Ana Guardiola. Hola Ana, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Mira, nos estamos presentando un poco muy brevemente. Cada asistente solamente estamos diciendo pues nombre, cargo y entidad a la que pertenecéis cada uno. Vale. ¿Me toca entonces? Sí, Vale. te ha tocado. Venga. Pues a ver, yo vengo de Loima, estructural Loima. Nos dedicamos pues eso, a la fabricación y montaje de estructuras metálicas en naves industriales, rehabilitaciones de hoteles, es principalmente lo que más realizamos ahora mismo. En mi cargo soy miembro del Consejo de Administración y voy enfocada más a pues, toda la parte de innovación, junto con la calidad del medio ambiente y la prevención, pero ahora mismo estamos en todo el tema de innovación y digitalización, sobre todo de la planta, del proceso productivo. Vale. Bueno. Pues bueno, no sé si alguno de los que he nombrado anteriormente ya puede hablar y quiere presentarse. Si no, voy a dar paso a nuestro ponente de hoy, a Óscar, y ya que, bueno, que se presente y después empezamos el webinar. Quería comentaros primero que vamos a grabar el webinar para luego subirlo a la web de la PTEC.
Y bueno, si tenéis alguna pregunta durante el webinar, reservarla para el final, porque al final de la sesión pues vamos a hacer un turno de preguntas y ya podemos charlar y comentar lo que queráis. ¿De acuerdo? Vamos a darle paso a Óscar. Hola, Óscar, ¿qué tal? Hola a todos, buenos días. Primero Bienvenido. que nada, gracias por estar presentes en mi ponencia. Mi nombre es Óscar Daniel Jiménez, por eso a veces también sale Daniel en la presentación. Yo soy el encargado de marketing digital y contenidos de Concau. Somos una plataforma digital que optimiza el proceso de compras de las constructoras. Somos una plataforma todo en uno que permite conectar tanto constructoras con proveedores y contratistas para optimizar el proceso de compras y agilizarlo y digitalizarlo en todo sentido, de principio a fin. Entonces, un poco la ponencia de hoy tiene que ver con, primero, los efectos tempranos de la pandemia y cómo esta pandemia luego surgió una digitalización forzada del sector. Y eso es de lo que voy a hablar hoy día. Genial, pues yo creo que cuando quieras podemos empezar. Vamos a, como os decía, a ver si podemos grabar. Es que he tenido un problemilla con el tema de la grabación. No sé si a lo mejor... No te preocupes. Paula, puedes a lo mejor... ¿No? No pasa nada. Venga, Óscar, pues empezamos. Continúa y ya vemos si en algún momento os aparece un cartel de que estamos grabando, ya sabéis por qué es. Vale, vale. Bueno, pues Venga. comenzamos. Bueno, primero que nada, yo quería comenzar esta ponencia un poco que ustedes me ayuden a viajar un poco en el pasado, ¿no? Un poco hasta finales del 2019 o a comienzos del 2020. Yo creo que se sitúen en esta situación y luego piensen en la mejor empresa de análisis de mercado que puedan pensar. Y creo que quiero que se imaginen estar frente a uno de sus directivos y preguntarle cómo se están preparando para una pandemia mundial. Lo más probable es que se imaginen que les ponga una cara de qué te pasa o de qué me estás contando, ¿no? Porque, y esto es lo que representa totalmente lo que pasó en la pandemia en el mundo. O sea, básicamente esta pandemia no había forma de prevenir la crisis económica y social que vendría derivada de este simple virus. Bueno, simple entre comillas. Nadie era capaz de predecir el golpe que afectó profundamente a todos estos mercados. Tanto esta pandemia alteró el gasto público y restó capacidad de acción e inversiones a casi todos los frentes sectoriales del mundo. Nuestro sector, la construcción, en ese entonces fue uno de los más afectados a nivel global. Un poco para que me entiendan, a finales de 2019 y por muchas décadas antes, España había sido uno de los principales pilares de la construcción en el mundo. Un poco para poner en contexto, 6 de las 6 empresas españolas están en el top 100 de las empresas de construcción con más ventas mundiales. Entre ellas alcanzaban una facturación en conjunto de 73.544 millones, lo cual representaba el 5% de las ventas a nivel mundial de la industria. Eso quiere decir que España era una potencia prácticamente para el sector construcción. Luego de la pandemia, a finales del 2019, el sector construcción aportaba al PIB un 10%, casi 125.000 millones de euros para España. Luego del cese de operaciones inicial del 2020, estos niveles retrocedieron hasta el nivel que tenían en el 2012, lo cual nos hizo retroceder prácticamente hasta los niveles de la crisis anterior. Un poco, ahora voy a hablar de los efectos inmediatos que se dieron una vez comenzada la pandemia, para poner en contexto. Por ejemplo, ¿qué pasó inicialmente? Como comenté, hubo un paro de actividades de 2 semanas. Durante todos estuvimos confinados en casa. Luego de estas 2 semanas, las empresas de construcción pudieron volver a comenzar a operar, pero ahora tenían que cumplir estas nuevas medidas sanitarias para el personal, lo cual, y estas, que no era toda la capacidad posible en la obra también, que solo se daba entre el 50 y el 70%. Entonces, todas estas situaciones redujeron mucho la productividad de las empresas, de las constructoras. Este gasto adicional en las medidas sanitarias
trajo un descenso en las ventas acumuladas de los primeros 5 meses, entre un 40 y 50%, lo cual ya comenzaba a mediar el sector. Otro efecto inmediato que se dio fue la dificultad de importar materiales. Debido a los cierres de frontera que tuvimos entre los países, la importación y la exportación de materiales se vio claramente reducida y en muchos casos anulada. Incluso ahora, 2 años después, podemos seguir viendo que esta crisis de materiales sigue en auge. Se prevé que se mantendrá un alza de 15% del 15% del coste de los materiales hasta finales del año y que posiblemente siga aumentando. Esto también podemos, el contexto mundial de ahora, la guerra que tiene Rusia que está afectando ahora tanto los envíos marítimos, las huelgas de transportistas, todo esto está afectando a la materia prima o a los materiales que necesitamos para construir. Otro efecto inmediato fue que las obras que estaban en curso se pararon, digamos, de golpe, lo cual generaron muchos sobrecostes, los cuales las constructoras no tenían forma de prevenir. Aparte, nuevos costes surgieron por la necesidad del material sanitario para los empleados. Entonces, esto genera muchos más sobrecostes para las constructoras que poco a poco peleaban por tener liquidez. También lo que llegó después fueron las restricciones de capacidad de mano de obra que se dieron, bueno, como lo comenté ahora, hace un poco. Equipos de obra que funcionaban con el 50 y el 70% del personal, e incluso unos estando lejos, o sea, el personal administrativo estando lejos, teniendo que adaptarse al teletrabajo, más tener que conectarse con el personal en obra, reducía claramente la productividad del mismo. Otro que también afectó es que, lamentablemente, en España y en el mundo, porque es así, la mano de obra informal es bastante común. Entonces, este sector está un poco abandonado por la sanidad pública, lo cual también redujo su asistencia a las obras. Entonces, había un problema de mano de obra bastante serio. Los nuevos proyectos se paralizaron o se cancelaron directamente porque no había fondos necesarios para llevarlos a cabo, e incluso había una preocupación por un futuro totalmente incierto, ya que nosotros, o al menos las personas que estamos vivas ahora, no habíamos vivido una situación parecida antes, entonces no había forma de cómo ponernos en contexto de cómo actuar. Todo esto hizo que la actividad se paralice casi por completo. Por otras partes, los edificios y los hoteles y los comercios que tenían en mente realizar una reforma, una ampliación, también tuvieron que cancelarla y posponerla por falta de liquidez o por la obligación de mantener sus negocios cerrados. Como sabemos, el sector ocio y la restauración fue uno de los más afectados durante la pandemia, al tener que mantener sus operaciones cerradas por mucho tiempo después que el resto de sectores. Luego también se dejaron de dar visas de construcción y visas inmobiliarias, lo cual era un buen indicador de la capacidad de inversión dentro del país. Al estar las fronteras cerradas, empresas y personas naturales no pudieron venir a España a construir o a invertir. Entonces, todos estos efectos inmediatos, más la adecuación al teletrabajo y esta nueva forma que tendríamos de comunicarnos, de vivir, de relacionarnos y trabajar, comenzaron a surgir un cambio de tendencia en las preferencias de los consumidores respecto a las viviendas y los alquileres. Ahora existía una nueva necesidad de adaptar las nuevas demandas de los clientes relacionadas a seguridad, a espacios mayores, a lugares más cómodos en términos de temperatura o de volumen, y sobre todo por el uso y prácticas de materiales sostenibles. ¿Y por qué hablamos de la sostenibilidad? No sé si recuerdan, pero en los primeros meses de la pandemia, donde estábamos mayormente todos encerrados en casa, el planeta comenzó como a curarse. Comenzó a surgir, los animales comenzaron a tomar las ciudades abandonadas, la naturaleza comenzó a surgir, el cambio climático comenzó a mejorar. Esto, más tendencias pasadas pre-pandemia, hicieron que los nuevos consumidores tengan más conciencia sobre el medio ambiente y sobre las prácticas que se usan al momento de adquirir algún servicio como el de la construcción. Incluso también ahora son más conscientes que nuestro sector es uno de los que más ensucia en el mundo, dado a las mermas y a los desperdicios que generan después de las obras. Otro
otro síntoma que pasó es que las familias decidieron apostar por viviendas fuera de las ciudades. Se buscaban espacios de esparcimiento mucho mayores, espacios que puedan tener áreas de teletrabajo específicas y acondicionadas específicamente para eso, y con espacios de ocio dentro de las propiedades. Ahora se buscaba no salir de casa prácticamente por el miedo al contagio, por el miedo a lo que sea, y eso es un poco cómo evolucionó los gustos de las personas. Incluso algunas empresas aprovecharon este cierre temporal de operaciones y estas nuevas condiciones de contratos de alquileres que daban para mejorar sus instalaciones. Incluso se mudaron a espacios mucho más abiertos, más accesibles, muchos más eficientes energéticamente, sobre todo, y adaptables a esta nueva situación. Por otro lado, también los usuarios o las personas naturales, al pasar más tiempo en casa por temas de teletrabajo, muchas personas se dieron cuenta que hay espacios en casa que no son lo suficientemente cómodos o agradables como para mantenerse ahí unas 8 horas que dura una jornada laboral. Entonces comenzaron a buscar estas nuevas formas de cómo remodelar espacios dentro de la casa para crear estancias mucho más cómodas, favorecer la iluminación natural, incluso los espacios que eran al aire libre y en las periferias de las ciudades y con gran ventilación comenzaron a revalorizarse de forma importante. Luego, otra forma de cambio que hubo en nosotros como consumidores fue que nos acostumbramos mucho más a la compra online de productos y servicios. Y este cambio también se trasladó a la compra de servicios y de materiales en todos los ámbitos. Entonces, ahora las empresas tenían esta, digamos, necesidad de también aprovechar el canal digital para llegar a sus clientes, a sus proveedores, a las promotoras, a buscar negocio y a buscar más ventas y aumentar el alcance de ventas, lo cual poco a poco comenzó junto con el teletrabajo, con estas reuniones online, videollamadas, envíos de archivos en la nube. Todo esto comenzó poco a poco a poner los cimientos de una digitalización forzada en el sector. Todos estos cambios que he explicado generaron varios impactos en la industria misma, los cuales separaré en 3 ámbitos: en el ámbito de las operaciones, en el ámbito financiero y en el ámbito de estructura de mercado. En las operaciones, lo que influyó bastante fueron estas nuevas medidas de distanciamiento y protección, generando más gastos y menor productividad en las constructoras. Luego, hubo muchos problemas en la cadena de producción y de suministros. Muchos proveedores están en crisis al no tener liquidez. Muchos abandonaron las obras y muchos, por querer aguantar un poco en las obras, generaron muchos retrasos, lo cual generó mayor sobrecostes y demoras para las constructoras. Entonces se comenzó a crear más o menos una especie de efecto de bola de nieve en que poco a poco todo comenzó a fallar. Estos fallos, digamos, generaban muchas situaciones de contención. Se generaban muchos daños y muchas reclamaciones por desviaciones. Se tuvieron que hacer resoluciones contractuales entre promotoras y constructoras, ya que muchas de ellas contaban con cláusulas de demoras o de, por ejemplo, que si se demoraban de una fecha en específica por cada día, pues generaban más costes. Entonces, todos estos tendrían que volver a ser revisados. Las infraestructuras vuelven a la actividad por incentivos del Estado. Las concesiones ferroviarias se dan anticipadas con fondos de la Unión Europea, pero también se ve un poco obstaculizada con estos problemas de producción y suministro que comenzaron a haber. Un poco para paliar los efectos de la pandemia se comenzaron a agilizar las tramitaciones de licencias y dar nuevos procesos para agilizarlas. Dentro de todo esto, el project management cobra mucha mayor relevancia ahora que antes para mejorar los márgenes y generar liquidez, ya que es momento de tener control sobre todos los procesos, tanto del proyecto como en los costes. También se amortigua un poco el impacto de la crisis por la diversificación en la inversión en distintas geografías. Ahora, como comenté antes, la gente comenzaba a irse a espacios en el exterior y esto generaron un poco de oportunidad de venta o de alquiler para diferentes empresas. También en un plano del lado residencial persisten aún estas macrotendencias como los bancos dando
un bajo interés para préstamos o para comprar nuevas casas o locales, hay nuevos proyectos de urbanización y todo esto al menos soportará un poco la demanda a largo plazo. Las obras residenciales para la venta se reducen, lo cual, porque no hay liquidez, la gente tiene miedo a invertir, y aumenta la obra de la reforma, los fit outs y los build to rent por las nuevas tendencias de consumo. Y también, dado que ahora nos dedicamos mucho tiempo a comprar online y a comprar servicios online, los espacios comerciales y logísticos sufrieron una gran etapa de reformas y de construcción para poder suplir esta nueva demanda, ¿no? Dentro de los impactos financieros, lo que sucede es que se reduce la inversión en activos no estratégicos. Es decir, que solamente nos vamos a quedar enteramente con lo que nos permite operar. Todo lo que sea gastos adicionales que no sean totalmente necesarios se van a dejar de lado, pues porque no hay dinero. También se detiene la financiación de proveedores y esto es un gran problema porque esto hizo en gran parte que los proveedores o muchos proveedores, uno de cada 5 empresas en España tuvieran que cerrar durante la pandemia. Ahora se exigen muchos menos días de cobro o incluso al contado. Ahora las constructoras la financiación de proveedores están pidiendo pagos por confirming o incluso factoring por falta de liquidez. Y por esta falta de liquidez, las mismas empresas no pueden pagar a sus tanto proveedores como trabajadores. Entonces acá es donde entran en juego las ayudas del gobierno, que un poco ayudaron con estos kits de supervivencia, los ERTES y tal, un poco a aguantar esta situación, pero no fue del todo efectiva. Y dado por estas faltas de solvencia de las constructoras, surgen nuevas situaciones de pago a cuenta de los proveedores, y estas se dan por parte de las promotoras y los clientes, para poder terminar los proyectos en donde las constructoras se habían quedado sin capacidad financiera suficiente. Incluso esto no ayudó a suplir este problema del impago hacia los proveedores, lo cual generó muchos concursos de acreedores de deudas y los cuales terminaron en liquidando empresas. Como decía antes, se crea un efecto de bola de nieve porque al momento en que yo no te puedo pagar, tú no puedes pagar a tus trabajadores, la otra empresa no puede pagar a sus trabajadores y en fin, el eslabón más débil, digamos, que no puede aguantar esta secuencia de impagos es el que va a cerrar, que es lo que sucedió. También ahora toman mucho más relevancia estos esquemas de financiación de contratos de llave en mano, donde el promotor es el mismo que el constructor y de esta forma solo hay 2 agentes que intervienen en la obra. Y dentro de los impactos en la estructura del mercado, lo que sucedió es que se reduce la productividad de los trabajadores en las obras y en los espacios de trabajo por las nuevas medidas. Las cadenas de suministro ahora se han volcado por contar con productos regionales y locales, un poco reforzando la agilidad y la resiliencia de estos mismos, ya que importar o exportar materiales ahora último no es para nada rentable. Otra vez vuelven los problemas de escasez de mano de obra y sobre todo la mano de obra especializada. Y esto también es porque muchas empresas no dedican tiempo suficiente o recursos suficientes para seguir formando su personal, lo cual esto crea una necesidad de ir buscando personal nuevo especializado. Y al no encontrarse, pues se detienen un poco las obras y los proyectos. Se reducen muchas empresas a los cierres y el sector se comienza a concentrar, lo cual crea una obra pública una mayor oferta de obra pública y para clientes patrimonialistas y menos para una obra residencial para venta, debido a la creciente demanda de alquiler residencial. Es decir, muchos de los nuevos caminos que están tomando las empresas están siendo regidos por los nuevos cambios de comportamiento de los consumidores, ¿no? Lo cual un poco la tecnología nos ha ayudado a adaptarnos a estos nuevos cambios. Entonces, todos estos impactos que hemos visto ahora han generado muchos costes y muchos daños dentro de las empresas. Entonces, muchas empresas del sector están apostando por la digitalización y la sostenibilidad para paliar estos impactos. Entonces,
un poco ahora hablaré de la digitalización forzada y la preferencia por la sostenibilidad que se dio a través de estos cambios. La pandemia del COVID realmente aceleró la transformación digital de la industria de la construcción, tanto en maquinarias como herramientas que utilizábamos en el terreno de las obras, pero también en términos de software especializado que nos permite suplir las necesidades de gestión a distancia de los proyectos, lo cual era un problema inicialmente. Entonces, esto se trata ahora de un cambio de paradigma. Este es un paradigma ahora centrado en la transformación digital como herramienta para hacer frente a y que tiene como principal objetivo capitalizar la innovación en toda la cadena de valor del sector. A principios del 2020 fue bastante caótico porque todos debíamos adaptarnos a estas nuevas formas, condiciones de trabajo, tanto los equipos administrativos en las empresas constructoras. Entonces, muchas de estas comenzaron a reevaluar sus estrategias de inversión para reorganizar estos recursos para estar mejor posicionadas ante la crisis y el periodo post-pandemia. Es decir, muchas empresas comenzaron a evaluar herramientas que permitan tanto digitalizar procesos, agilizar trabajos, crear más acciones de valor y no tantas acciones repetitivas y sobre todo suplir esta necesidad de conectividad entre la obra y la oficina virtual. Como aún todavía como sector, lamentablemente, somos el segundo sector menos digitalizado de España y todavía tenemos un gran camino por seguir en términos de digitalización. Sin embargo, esta crisis fue un catalizador que, digamos, plantó la semilla tanto obligada, que era creo que lo que necesitábamos, ¿no? Un poco, pues, si hasta hace 2 años veníamos generando negocios y tantos ingresos sin digitalizarnos, también era un poco normal pensar por qué hacerlo si por ahora estamos funcionando bien, ¿no? Pero un poco también tiene que ver ahora de aceptar o de tomar los riesgos de forma proactiva y no de forma reactiva. Y eso es lo que muchas empresas comenzaron a hacer o que debieron haber hecho en su inicio. Entonces, un poco la digitalización, el mundo de la construcción está avanzando hacia la digitalización, la industrialización y la automatización de procesos. Estos ámbitos, muchos ámbitos de la digitalización aumentan la rentabilidad de las empresas. Algunos de los más importantes en los que podemos generar mayor rentabilidad usando la tecnología es en la exactitud de los cálculos de materiales, sobre todo en la adquisición y en los tiempos de gestión, que junto con herramientas que permitan una comunicación transparente entre las diferentes áreas de la construcción y los trabajadores y de ser posible en tiempo real, ayudará a reducir tanto la carga laboral que tengan y evitar tanto riesgos de incumplimiento como riesgos a sobrecostes y riesgos a demoras. Entonces, para paliar estos efectos de la pandemia, surge la necesidad de impulsar la digitalización para favorecer esta industrialización, ¿no? Muchos expertos quieren tomar en cuenta el sector automovilístico, donde estos tienen un grupo de proveedores y un sistema digitalizado de diseño y fabricación, lo cual permite tanto generar menos merma y reducir costes y también reducir el impacto medioambiental, como también involucra al usuario final o al comprador del inmueble en la personalización del inmueble mismo. Sin embargo, esto de acá viene con sus propios retos, ¿no? Uno de ellos, y creo que es el principal, es la resistencia al cambio del sector. Como les decía, si es que tú vienes haciendo la cosa hace 30 años de la misma forma, ¿por qué cambiarlo, no? A menos que haya una obligación o algo que realmente me beneficie a gran escala. Entonces ahora es un poco lo que ha pasado, ¿no? Ahora ya no es tanto que me beneficie, sino es o me digitalizo o desaparezco. Entonces, constructoras, promotoras, arquitectos, ingenieros tienen que ampliar ahora su forma de visualizar el proyecto y las herramientas que pueden utilizar para mantenerse a flote, sobre todo como una necesidad y ya no tanto como pues un commodity, ¿no?
También existen muchas dificultades a nivel de financiación y tasación. Estos modelos de hipoteca de promotor y de certificaciones de obra están pensados para un modelo tradicional y solo aportan valor a la medida en que se incorpora la edificación en el suelo. También es necesario un mayor nivel colaborativo entre el promotor, el arquitecto y el constructor de manera previa a la ejecución en el momento de la concepción del proyecto, sobre todo para hacer las estimaciones de materiales y de tiempo de construcción, ya que estos serán muy importantes al momento de definir la rentabilidad de un proyecto. Y otra parte que falta es que nuestra integración es muy vertical, o sea, estamos muy fragmentados y el alto número de actores participantes de la obra están nulamente digitalizados. Para esto existen ahora fondos de la Unión Europea, como es el Kit Digital para Pymes, que un poco están ayudando a esta unión de toda la cadena de valor del sector construcción, ya que al no hacerlo, por más que nosotros tengamos optimizados nuestros procesos y digitalizados, si un eslabón de la cadena de valor demora, vamos a demorar todos. Si hay retrasos, vamos a tener todos retrasos. Entonces es importante que hayan estas comunicaciones entre el promotor, el constructor y los proveedores para saber cómo hacer un sistema de construcción que funcione ágilmente y sobre todo que tengan información disponible a todo momento para todas las partes. Muchos expertos lo que quieren es lograr a un nivel de industrialización del 70%. Esto un poco nos ayudaría en la reducción de imprevistos, tendríamos un mayor control con los tiempos de ejecución, reduciríamos el impacto ambiental y la generación de residuos dentro de la obra. Incluso ahora hay estos programas o nuevas empresas que están enteramente enfocadas en la reutilización de materiales en la obra, a la refabricación, lo cual ayudaría bastante a los proyectos sostenibles. También, dentro de las ventajas de un modelo automatizado, tenemos la posibilidad de liberar de tiempo a las personas en tareas repetitivas y para que lo enfoquen en tareas que realmente generen valor. Un poco les hablo de lo que vemos nosotros en Concau con los jefes de obra. Por ejemplo, un jefe de obra, para poder conseguir proveedores, la manera tradicional es que ellos tienen una hoja de los requerimientos y una hoja grande o un folio grande de proveedores, y lo que hacen es simplemente llamar uno por uno y decir, mira, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Luego de esto, lo que hacen es esperar a que les envíen los presupuestos, y luego de esto es hacer recordatorios para que los envíen, y luego de estos recordatorios tienen que unificar todos los presupuestos recibidos a un mismo formato, o encontrarlos, o saber quién los ha enviado. Entonces, todas estas tareas que de por sí se tienen que hacer para crear obra, son muy repetitivas y de muy poco valor agregado para la organización. Entonces, eso es lo que quiero llegar con liberar al trabajador o empoderarlo para que comience a crear ahora tareas de valor para la empresa con mayor efectividad, con menor tiempo de gestión y con mucha mayor optimización. Perdón. Otra posibilidad también es emplear estos fondos europeos para digitalizar las pymes, como les comentaba, poder llegar a digitalizar por completo o en parte la cadena de valor, y así facilitar esta integración vertical necesaria para industrializar y automatizar estos procesos de obra. También lo que se incentiva es esta creación de plataformas o aplicaciones con proyectos por obra, a través de los cuales los proveedores pueden establecer una comunicación y una coordinación mucho más efectiva, ¿no? Incluso ahora con los temas de condiciones de pago, sobre todo, o sea, lo importante es empoderar esta comunicación, creo, ¿no? Y que deje de ser, digamos, secreta, o sea, que esté en completo acceso para todos, ya que en muchas obras lo que vemos es que si se comete un error o hay un retraso, hay una bastante descomunicación entre diferentes áreas de las empresas, ¿no? Entonces, si por ejemplo se hace una compra mala de materiales,
el jefe de obra le va a echar la culpa al jefe de compras, y el jefe de compras le va a echar la culpa a otro chico, y luego el otro área le va a echar la culpa a otra área, ¿no? Entonces, un poco también es dejar de pensar en quién tiene la culpa y en buscar una solución en conjunto, ¿no? Y sobre todo, eso, o sea, no buscar culpables y buscar soluciones que nos puedan ayudar a llevar a cabo el proceso, ¿no? Algo que también se busca digitalizar es la compra de materiales y servicios de construcción, ya que este proceso en sí, y solamente en sí, te quita básicamente entre el 50 y el 60% de tus presupuestos de los proyectos de construcción. Y este porcentaje aumentará dependiendo de qué tan optimizado tengas tu proceso de compras. Como les comentaba con CAU, ayuda a digitalizar por completo el proceso de compras, lo que aumenta la rentabilidad de los proyectos de construcción hasta un 10% y reduce el tiempo de gestión de proveedores hasta un 60%. Esto puede ser una gran ayuda al momento de paliar los efectos de la crisis en la disminución de los ingresos de las empresas. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchas empresas constructoras lo que hacen es casarse con estos proveedores que tienen. Con los pocos que ya tienen, no los dejan ir, digamos. Y yo entiendo que una vez que encuentres un proveedor, digamos, confiable, está bien mantenerlo, pero no mantenerlo a coste tuyo realmente. ¿Por qué? Porque al momento de tú casarte con algunos proveedores, dejas de tener capacidad de negociación, dejas de tener visión total del mercado y realmente ese proveedor se va a estar aprovechando de ti, a menos que sea un proveedor que realmente pues solo haya uno en España, dos o tres en el mundo donde realmente tú tengas que hacer negocios con ellos. Sin embargo, si no fuese ese caso, realmente lo que hay que hacer es ampliar la visión de mercado de las constructoras, ampliar su alcance en el momento de pedir presupuestos y también para el lado de los proveedores, lo que tienen que hacer ellos es de alguna forma generar esta confianza que buscan las constructoras para el momento pues, de contratarlos. Y seguro que si se dedican al mundo de las obras, sabrán que es muy difícil que un proveedor entre, o sea, un proveedor nuevo entre sin ninguna recomendación, sin ninguna certificación o sin nada. Porque las empresas tienen miedo de que no les cumplan, de que demoren los tiempos y tal. Entonces, un poco también es crear tecnologías que democraticen el acceso a estas grandes obras para proveedores pequeños que a lo mejor no tienen el tiempo o los recursos para tener una certificación. Entonces, una de estas plataformas, como decía Concau, lo que hace es ayudar a estos pequeños proveedores para poder tener esta certificación, este boca a boca, y poder ser recomendados y contratados para proyectos grandes como para empresas bastante grandes. Implementar estos grandes cambios en las empresas puede traer consigo bastantes ahorros marginales, como también una mejor asignación de recursos, una mejora del tiempo de trabajo y una mayor eficiencia en la administración de materiales. Las operaciones, dentro de las operaciones, lo que se está buscando en el mundo de la construcción es buscar nuevas formas innovadoras de construcción y el uso de datos también que ocupan un lugar destacado en la agenda de la transformación digital de las empresas. Los datos son bastante importantes porque si tú no tienes datos de proyectos anteriores, básicamente el siguiente proyecto que tú estés comenzando lo estás haciendo a ciegas. Entonces, muchas de las empresas constructoras no cuentan con un documento tan sencillo como un diario de construcción, donde simplemente se apuntan qué problemas hubo en la obra y cómo se solucionaron. Si nosotros contáramos esto, y no de forma análoga, sino de forma digital, al cual podamos acceder en cualquier momento, desde cualquier dispositivo, al momento de presentarse un problema en la obra, en un proyecto nuevo, sabríamos exactamente qué hacer para solucionarlo. Sabríamos exactamente cuánto tiempo demoraría en solucionarse y a quién debemos llamar para solucionarlo. Entonces, los datos también es uno de los activos de las empresas constructoras muy infravalorados, lo cual con la digitalización queremos que cambie. Y ahora un poco de los principales retos tecnológicos para el sector construcción. Pues primero, que a mi parecer es que es entender que la digitalización no se da solo por usar una plataforma, un programa, un software, o por tener reuniones por videollamadas o por guardar archivos en la nube. Realmente la digitalización debe comprender un cambio de pensamiento en la cultura organizacional de las empresas.
Este cambio debe ser impulsado, pero no exclusivamente por la dirección y los inversionistas de los proyectos. Lo que se trata acá realmente es de perder el miedo en la tecnología. Lo vemos bastante en nuestras reuniones con empresas constructoras y con jefes de obra. Cuando les comentamos que nuestra plataforma les ayudará a comprar mejor o comprar de forma más efectiva los materiales de obra, su respuesta inmediata es decirnos, no, nuestra forma es mucho mejor, así nos demoramos mucho menos, que nosotros no tenemos que cambiar la forma en cómo lo venimos haciendo, ni nada de eso. Entonces un poco nos minimizan. Pero ¿por qué se da esto realmente? Es porque ellos tienen miedo a que estas nuevas herramientas lo sustituyan, cuando realmente no nos van a sustituir, al contrario, van a complementar nuestro trabajo para hacer mejor nuestras tareas del día a día de forma mucho más rápida, mucho más eficiente y que mejor aproveche los recursos de la organización. Y uno como usuario, al verse un trabajador que sabe usar las tecnologías, que ahorra dinero a la empresa, que mejora los procesos de la misma empresa, para el directivo eso también le conviene porque tienes un súper trabajador que hace, no sé, digamos, el doble de trabajo que un trabajador normal. Entonces, es bastante importante que estos temas de digitalización se vean impulsados desde las direcciones, pero que no necesariamente sean unilaterales, porque los jefes de obra o los obreros son los que están en el campo y a lo mejor ellos tienen necesidades que a lo mejor nosotros desde la dirección no podemos ver. Y ellos también pueden recomendar programas, plataformas o lo que sea que les ayuden a mejorar su trabajo. Y nosotros como directivos tenemos que darle las herramientas de comunicación necesarias o protocolos de comunicación necesarios, tanto de errores, de nuevas propuestas y tal, para fomentar sobre todo esto en nuestras empresas. También es necesariamente que nos apoyemos en las herramientas digitales para conectar mejor con las áreas dentro de la constructora. Esto lo podrán saber ustedes, hay mucha desconexión entre departamentos, muchos se tiran la pelota de un lado a otro y al final la culpa es de nadie y al momento de tomar decisiones, pues se toman decisiones fragmentadas que a lo mejor no están enfocadas con el todo de la organización. Un poco de los desafíos a corto plazo es aprovechar la tecnología para mejorar la seguridad en las obras, para permitir sobre todo el trabajo remoto siempre que sea posible y de garantizar el cumplimiento con las medidas de distanciamiento social. También para hacer uso de los datos para mejorar las complejidades actuales de cada proyecto y reducir los riesgos sanitarios. Un poco el reto a mediano plazo del sector será sin duda la transición digital en un entorno competitivo, la adopción de herramientas que permitan visualizar los procesos e integrar nuevas herramientas y metodologías según las necesidades de cada proyecto. Ahora podemos ver tecnologías como BIM, estos modelados de proyectos digitales que ahora nos permiten saber con seguridad la viabilidad de un proyecto y análisis precisos de operaciones y reducción de desperdicio. Por ejemplo, ahora hay drones que permiten la gestión de movimientos de tierra y el monitoreo de las edificaciones o controlar el stock en los almacenes de los proveedores, que sobre todo son los ojos en la obra cuando nosotros no podemos estar presentes, ¿no? Incluso estos softwares de Levante o programas de Levante para mejorar las predicciones de materiales de construcción, para hacerlas mucho más efectivas y de esta forma no tiene que estar en el plano, no tiene que estar el jefe de obra con el ingeniero civil y el arquitecto midiendo y haciendo mediciones para generar las estimaciones de materiales de construcción. Entonces, estas ayudas realmente nos ayudarían, estas nuevas herramientas digitales nos ayudarían a mejorar y optimizar nuestros procesos y tratar de llegar a la resiliencia operativa, que no podrá llegar a ser al 100%, pero mientras más sea, mejor. También, si bien es cierto que la tendencia se dirige a mejorar los aspectos digitales, también vemos otra tendencia que se va de acuerdo al lado de la sostenibilidad. De acuerdo a estas coyunturas que explicaba un poco más al comienzo de mi presentación, muchas empresas y constructoras, incluso clientes, están haciendo interés o prefiriendo empresas que usen materiales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.
muchas empresas, al momento de decidir una por otra, al momento de tomar la decisión final, se fijan de estas políticas de sostenibilidad. Y yo sé que implementar elementos biodegradables o sostenibles puede ser de un coste mucho más elevado, pero también la evolución de las preferencias de los consumidores un poco nos indican que al futuro será una prioridad tan importante que será una necesidad misma de las propias constructoras el implementar estos elementos de construcción entre sus habilidades, ¿no? También los inversores buscan en el lado de los inmuebles, el lado de las rehabilitaciones que tengan una gestión sostenible o convertir espacios que ya existen a que tengan una gestión sostenible o elementos sostenibles, dado que realmente ahí es donde existe el potencial y no tanto en las obras nuevas. Incluso ahora por estas nuevas tendencias hacia la sostenibilidad han surgido nuevas empresas que están basadas enteramente en la prestación de servicios de gestión energética. Por ejemplo, estas empresas que ahora dan estos paneles solares para alimentar los edificios o las fincas de energía limpia. También lo que se busca se busca implementar esto en propiedades horizontales, donde se puede asesorar a las comunidades de propietarios o prestar un servicio de mantenimiento de dispositivos que generen ahorro energético tanto para el cliente como para el dueño de la finca, ¿no? Y aumentar así su rentabilidad. Lo que ha dejado claro esta pandemia es la necesidad de cambiar y evolucionar hacia un sector mucho más moderno y más sostenible. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a este entorno para poder crear una diferenciación de entre las empresas que no lo están haciendo para afrontar estos años venideros y suplir en la mayor medida posible los efectos adversos de esta crisis. Muchas constructoras grandes, las más grandes de España, están apostando por la digitalización y creen que a futuro aumentará su rentabilidad en un 5%. Y si es que las empresas grandes pueden hacerlo, ¿por qué no comenzar a hacerlo de a pocos con el sector, ¿no? Para poco a poco paliar los efectos que ha tenido esta pandemia en nuestra industria. Por ahora, mi presentación ha terminado. Quería agradecerles por escucharme en estos minutos de hablar un poco de digitalización y también recomendarles que si ustedes están en un proceso de optimización de procesos de compra para sus constructoras, les recomendamos que Concavo es la mejor forma para hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar, por este webinar. La verdad que ha estado muy interesante. Ya sabemos un poco a lo que nos vamos a tener que atener en el futuro. Y bueno, quería preguntar si alguien quería hacer alguna pregunta, algún comentario, pues es el momento de hacerlo. Parece que no. Pues bueno, pues nada, darte las gracias por este webinar y nada, espero que pronto pues podamos repetir si te apetece. Yo encantado. Y nada más, que muchas gracias. No Bueno, hemos podido grabar el webinar al final porque hemos tenido un problema, no nos ha dejado el Teams, así que bueno, no ha podido grabarse, pero igualmente ahora lo publicaremos en LinkedIn y bueno, sí, creo que a lo mejor pues sí que podemos, en lugar del vídeo que no se ha podido grabar, a lo mejor sí que podemos subir la presentación tuya en nuestra web, si sí. te parece. Sí, yo no tengo problema. Vale, estupendo. Pues así lo haremos entonces. Pues Listo. nada más, muchas gracias a todos y que paséis un buen día. Gracias por la oportunidad. Que tengan buen día a todos. Gracias. Chao, Adiós. Óscar.